Necesito retorno, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien. Muy bien, como ya está en nuestro cronograma, ¿no es cierto? Hoy corresponde el desarrollo de las etapas del proyecto 10 a la 13, ¿no? Entonces vamos a hacer el resumen, porque en realidad esto tendrían que haberlo ustedes desarrollado o el día de ayer, ¿no es cierto? El día lunes. Vamos a empezar entonces. La etapa número 10 corresponde al tema de aterramiento, ¿no? Aterramiento. A ver, vamos a ver qué significa esto. Esto también se llama puesta a tierra. ¿Qué es? Es un contacto eléctrico con una parte del circuito más bien, o de una parte metálica del dispositivo eléctrico a una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, piso o tierra, ¿no? Fíjense, simplemente es esta la puesta a tierra, ¿no? O el aterramiento. Es una jabalina, ya vamos a ver todo, ¿no? Los materiales que corresponden, las dimensiones, todo. Esto es un metal, un conductor, aluminio, puede ser acero galvanizado o cobre, ¿no? Esto es un conductor, una jabalina, ¿sí? Más o menos tiene esa forma, que se entierra, ¿no? Todo lo que está aquí abajo, como el café es la tierra, el suelo, ¿no es cierto? Fíjense, a partir de ahí, con un conductor se toma el contacto con la jabalina y se lleva. Ese conductor se puede conectar a una parte del circuito o también a una parte metálica de la carga. Eso es lo que vamos a ver, por qué y cómo se hace el conexionado, vamos a dimensionar el conductor, vamos a dimensionar la jabalina, etcétera, ¿no? Así de simple es esto, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando. Para instalaciones eléctricas residenciales se debe realizar el aterramiento o puesta a tierra para la referencia monofásica del neutro, para la seguridad de los usuarios en cargas y equipos que tienen partes metálicas y además en el pararrayos. O sea, tenemos tres aplicaciones, ¿no? A ver, lo voy aquí a resaltar. Fíjense, primero es para el neutro, ¿no? El neutro. Enseguida vamos a ver cada uno de estos, ¿no? El neutro para baja tensión. Luego, para seguridad de usuarios, así lo voy a poner, seguridad de usuario. Todo eso lo vamos a ir viendo el por qué y cómo tenemos que hacer los conexionados, etcétera, ¿no? Seguridad de usuarios. Y por último, para el pararrayo, ¿ya? En edificios de altura es una norma que se tiene que instalar un pararrayos, también el por qué lo vamos a ver en su debido momento. Muy bien, entonces vamos a empezar con el neutro. Vamos a empezar con el neutro. Por eso lo ponemos inciso A, neutro. A ver. El neutro es para tomar la referencia de la tensión monofásica de 220 volts. Fíjense, en nuestro caso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un transformador, ya lo vimos eso en la etapa anterior o en las etapas anteriores. Aquí nosotros vamos a tener media tensión, ¿no es cierto? Aquí media tensión, no sé, 10.500 voltios o 24.900 voltios, media tensión. Esto nos lo va a proporcionar la empresa distribuidora de energía, la CRE. Luego, nosotros en el secundario del transformador vamos a tener baja tensión, ¿no es cierto? Baja tensión. ¿Eso qué significa? 380 voltios de tensión entre fase y fase. Para que nosotros podamos tener, ya eso ya es baja tensión, ¿no? Pero para que tener los 220 voltios, fíjense, aquí nosotros tenemos que hacer un aterramiento de la siguiente forma. Aquí está la jabalina. Ahí está la jabalina, ¿ya?
Y de ahí nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, hacer el conexionado, como aparece en la figura que está en la parte de arriba, y ahí está. Ahora, fíjense, la tensión desde cualquiera de las líneas, o sea, la línea, o digo, RST, hacia el conductor que está aterrado, es 220 voltios. A este conductor se lo denomina, lo voy a hacer con rojo, a este conductor se lo denomina neutro. Simplemente es eso, joven. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Obviamente el potencial tiene una diferencia de potencial mínima, ¿no? Pero para que tenga un potencial con respecto a una de las fases, esto quiere decir, a ver, lo voy a dibujar rápidamente, seguramente, ¿no? En el punto de generación, no es más que en el punto de generación, son en las subestaciones transformadoras, que eso lo van a ver, supongo yo, en instalaciones industriales, ¿no? Aquí deben hacer un aterramiento, ¿no es cierto? Hacen el aterramiento, está la jabalina, aquí está la tierra, ¿ya? Seguramente hacen esto, ¿no? Yo, o sea, sinceramente no tengo experiencia de este tipo de trabajo, ¿no? Porque esta es la parte de media tensión. Entonces, aquí, fíjense, seguramente aquí hay un generador, pues, ¿no? Generador con respecto, ¿no es cierto?, de cada una de las fases con respecto a la tierra. Por eso que como el potencial de tierra es más o menos uniforme en toda la superficie de la tierra, nosotros haciendo nuestro aterramiento en otro punto a 20, 50, 200 o 500 o 1000 kilómetros, podemos lograr, ¿no es cierto?, recuperar esa tensión de cualquiera de las fases con respecto ya al nuevo conductor que estamos denominando neutro aquí. Y entre la fase y el neutro se va a establecer una tensión de 220 voltios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se preocupen, nosotros, como ya les dije en la figura anterior, después vamos a dimensionar la sección de este conductor, vamos a dimensionar la jabalina, la posición, cómo tenemos que enterrar, qué jabalina vamos a utilizar, todo eso está en la norma, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí está, estamos viendo el conductor neutro, ¿no? Y estas, obviamente, estas son las fases, ¿no? Lo voy a poner aquí. Estas son las fases, pues, ¿no? Sí lo conocen también ustedes, ¿no? No hay más, pues no se conoce otra. Fases. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Continuamos entonces, ¿ya? Entonces ya tenemos la primera aplicación, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, nuestro proyecto, que va a ser el tema del neutro. No le puse aquí el inciso, pero lo vamos a poner aquí. Si le puse el inciso A allí, ahora lo vamos a poner aquí, inciso B, ¿no es cierto? Esto faltaría, ¿no? Inciso B. Así le pusimos, ¿no? En el otro. Estaba como inciso A. Entonces, para ser coherente, le vamos a poner inciso B, seguridad para usuarios. Ahora sí. Esto lo vamos a explicar ahora. Seguridad para usuarios, ¿no? Está debajo. Podemos controlar el micrófono, por favor. Si quieren participar, lo habilitan y me pueden interrumpir, porque ustedes saben que esta clase es de consulta más que de avance, ¿no? Yo estoy haciendo como un resumen, pero es lo que deberían haber desarrollado, porque todo esto está en el texto, guía, tutoriales, etcétera, etcétera, que están publicados en el aula virtual, ¿no? Ahora sí vamos, seguridad para usuarios. Cuando ocurre una falla eléctrica de contacto de la fase con una parte metálica del dispositivo eléctrico, como por ejemplo computadoras, ducha, heladera, lavarropas, etcétera, ¿no es cierto?, que son dispositivos eléctricos que tienen partes metálicas, incluso el tablero, también lo voy a poner aquí, tablero de distribución, el tablero también aquí, tablero de distribución, tablero nomás, ¿no?
tablero de distribución o medición, ¿no es cierto? También es generalmente metálico. ¿Cómo protege? Fíjense, aquí está una gráfica, ¿no? Aquí está el transformador, ya vimos que aquí de aquí se saca el neutro, ¿no es cierto? Ya está, esto está alimentando, ¿no es cierto? Y aquí está la carga. Generalmente las cargas, por ejemplo, la computadora, la ducha, la heladera, todo, lavarropas, etcétera, ¿no es cierto? Generalmente son monofásicos. Y fíjense, está tomando, pues, ¿no? Aquí está tomando la fase L, le llama L1, L2, L3. La fase L1 y el neutro está alimentando a la carga. Nos vamos a imaginar, a ver, así nos vamos a imaginar. ¿Qué nos vamos a imaginar? Una computadora, porque el case, digamos, de una computadora, ¿no es cierto? Normalmente es metálico, ¿no? Tiene partes metálicas. O puede ser cualquiera de los otros ejemplos. Vamos a suponer ahí, ¿ya? Esto es una PC, le vamos a poner. Una computadora, PC. Eso estamos poniendo como ejemplo. No puede ser cualquiera de las otras cargas, ¿no? PC. Fíjense, lo voy a poner con rojo aquí. Lo voy a poner con rojo, ¿no es cierto? Esto obviamente se conecta, pues no a través del toma corriente, se conecta, ¿no es cierto? En este caso, la línea L1, que puede ser también, a veces se denomina como ABC o RST, ¿no? Eso ya depende de la nomenclatura de cada uno, ¿no? Porque algunos autores o algunos manuales o algunas normativas lo ponen como como las fases ABC o RST, o en este caso L1, L2, L3, pero es lo mismo, ¿no? Ahí está. Estamos suponiendo eso, ¿no? Que de aquí estamos tomando la fase y el otro le vamos a dejar nomás en negro, ¿ya? Ahí, obviamente ahí está su protección, ¿no? Pero yo lo voy a conectar ahí. ¿Okay? Ahí está. Está alimentando a la carga, ¿no es cierto? La heladera, la computadora o el tablero, todo el lavarropas necesitan 220 voltios, ¿no es cierto? A ver, esto lo voy a hacer con otro color. Con este verde lo voy a hacer. Y aquí está el neutro, estamos tomando del neutro, pues, ¿no? Ahí está, ¿está bien? Estamos dando la energía. Obviamente aquí tiene su protección, ¿no? Muy bien, entonces, ahí está. Fíjense, esta parte, por eso justamente esto es para esto es metal. Y cualquier metal, ¿no es cierto?, tiene características conductoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Fíjense, por una, como dice aquí, voy a resaltar aquí, esto es que pasa una falla eléctrica, no es algo a propósito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta parte, digamos, de la fase toca a la parte metálica? Entonces, todo el metal, esto es la falla, ¿no? Esta es la falla. Esta es la falla eléctrica. Esta es la falla eléctrica. Fíjense eso, ¿no? Que haya tomado en contacto con la parte metálica. Fíjense, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de una computadora, el usuario puede querer conectar, no sé, un módem o una impresora y hay la posibilidad de que tome contacto con la parte metálica. Entonces, aquí la parte metálica con esta falla eléctrica está energizada. Entonces, fíjense aquí en el usuario, va a haber pues una diferencia de potencial, ¿no? Más o menos, o sea, con respecto a tierra, que esa es la tensión, digamos, de 220 voltios, y puede circular una corriente que en algunos casos puede ser fatal. O va a pasar una descarga, porque a veces cuando el cuerpo está húmedo o no hay zapatos muy aislantes, muchas veces por esta descarga hubo casos fatales. ¿Cuál es la solución? La solución, jóvenes, es muy, muy, muy simple. Fíjense en estos casos, ¿con qué color lo hago ahora? Bueno, con este verde lo voy a hacer. Fíjense, la solución es muy simple.
La parte metálica, ¿no es cierto? A propósito, lo voy a hacer un contacto ahí. Esta parte metálica, más grande lo voy a hacer el contacto. Ahí. Esa parte metálica se lo lleva a otro aterramiento. Ahí está. Ahí está la jabalina, todo el mismo aterramiento que hicimos para el neutro. El mismo. Ahí está. El mismo. No cambia nada. Por eso ya después lo vamos a dimensionar. Fíjense, ¿no es cierto? Y es más, esta tierra también se puede llevar a otros dispositivos. A ese conductor ahora se lo conoce, bueno, se lo abrevia con una T, como está aquí, ¿no? Pero ese es el conductor tierra. No es lo mismo que el neutro. Fíjense, el neutro está ahí, ¿no es cierto? Ahí arribita está el neutro, porque están L1, L2, L3, N y T. Y ahora es el conductor. Se acabó. No se preocupen, al igual que en el caso de la tierra, ya vamos a nosotros dimensionar, ¿no es cierto? Cuánto es la sección de este conductor, el tipo de jabalina que vamos a seleccionar, etc. ¿Se entiende el concepto de cómo protege? Y ahora, fíjense, ahora, si está la falla eléctrica, aquí podremos hacer, a ver esto, ¿no? A ver un ratito. Esto se podría hacer un circuito así, pues, ¿no? Aquí están los 220 voltios. Aquí está la resistencia del hombre, o sea, de la persona, ¿no? RH le voy a llamar. A ver. Sí, le voy a llamar RH, y aquí está la resistencia de la Tierra. Obviamente la resistencia de la Tierra, jóvenes, la resistencia de la Tierra es muchísimo menor que la resistencia de la persona, ¿no? O del hombre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La corriente prácticamente lo que va a hacer es lo siguiente. La corriente va a venir por aquí, ¿no es cierto? Prácticamente la corriente va a venir por ahí, porque es muy chiquita la resistencia, porque fíjense, la resistencia de la Tierra, que es la resistencia de un conductor de cobre, digamos, ¿no? Y está hacia tierra. O sea que el hombre queda totalmente protegido. Esa descarga eléctrica que podría haber pasado por la persona, ¿no es cierto?, va a pasar, se va a ir directamente a tierra. Obviamente aquí va a haber como una fuga, digamos, ¿no? Porque va a estar como consumiendo energía, pero lo que estamos nosotros poniendo a salvo es la vida de los usuarios, ¿no? De las personas, que eso es mucho más importante que un análisis económico, ¿no es cierto? Se acabó, jóvenes. Ahora sí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, vamos entonces al último tipo de aplicación que vamos a tener en instalaciones de baja tensión o residenciales, ¿no? Entonces este va a ser el C, de la aplicación C, que es el tema ya del pararrayos. Muy bien, entonces estamos viendo como aplicación todavía, ¿no? Después ya vamos a ver el dimensionamiento, ¿no? En la siguiente diapositiva. Muy bien. La protección del sistema eléctrico, personas y del propio edificio, o sea, es la protección, ¿no?, del sistema eléctrico, de personas y del propio edificio contra descargas eléctricas atmosféricas. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Fíjense,
sobre todo cuando hay una lluvia, celeste lo voy a hacer, cuando hay una lluvia, ¿no es cierto? Ustedes saben que se crean nubosidades, ¿no? Así es, ¿no? Así se forman las nubes, ¿no? Y fíjense, las nubes, jóvenes, tienen iones negativos aquí, cargas negativas así. Y a veces es tan, digamos, elevada la tensión, esto con respecto a tierra, ¿no es cierto? Es una tensión elevadísima, miles de millones de voltios, elevadísima, bueno, no sé cómo ponerlo, pero es elevada la tensión, ¿cierto? Aquí hay una tensión. Ustedes saben que el aire es un aislante, ¿no es cierto?, por naturaleza, pero cuando hay mucha humedad y hay esta tensión elevada, se produce la descarga eléctrica. La descarga eléctrica es el paso de electrones, ¿no es cierto?, por esa gran diferencia de potencial que se forma desde la nube a la Tierra en realidad, ¿no? O al revés, desde la Tierra, que es potencial casi neutro, a la parte negativa. Cualquiera sea, pero pasa una gran corriente. Y fíjense en nuestro edificio, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener conductores, alimentadores de circuitos, también vamos a tener una antena de televisión, vamos a tener portero eléctrico, va a haber muchos conductores por aquí. Y por la elevación que tiene el edificio, fíjense, en vez de pasar por el aire que tiene características eléctricas, que tiene características más bien aislante, entonces la descarga eléctrica, jóvenes, fíjense, la descarga eléctrica va a tratar de pasar por el edificio. Y obviamente eso puede destruir nuestros conductores, puede poner en riesgo a las personas que están ahí, ¿no es cierto? Y se puede dañar hasta el propio edificio. ¿Qué hacemos para eso? Pues lo que se hace justamente es más bien ofrecerle, fíjense, le ofrece un camino. Aquí no, este es un tipo antenita, ¿sí es? Tipo antenita. Sí. Le ofrece, le dice, venga para aquí, venga para ahí, digamos, ¿no? A la descarga eléctrica. Y eso lo manda sin tocar el edificio, fíjense así, lo manda esto al aterramiento. Aquí lo mismo, ¿no? Así, hay varias, ahorita vamos a calcular cuántos bajantes se requiere. Ahí está. Este otro, ahí. Ahí, así. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, se produce la descarga eléctrica, el edificio le dice, sí, venga por aquí. Entonces, todo esto va a pasar directamente por el sistema de pararrayos y esa descarga lo va a llevar a tierra, porque eso es lo que está buscando la descarga eléctrica, ¿no? Este es, digamos, como el negativo, esto es el positivo, entonces esto quiere ponerse en contacto con esto. Entonces, vamos a ofrecer el camino y ¿qué está protegido? Todo nuestro sistema eléctrico, las personas que habitan en el edificio, etcétera, etcétera. En una vivienda de una planta esto no es crítico, el problema es que el edificio puede ser de 10, 20, 30 o más pisos, ¿no es cierto? Y al haber tanto conductor eléctrico va a ser atrayente para la descarga eléctrica. Ustedes saben que cualquier corriente eléctrica pasa por donde hay menos resistencia, por ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, el edificio sería atrayente, ¿no es cierto?, cuando no tiene el pararrayos, ¿no es cierto?, pasaría por nuestro sistema eléctrico. Pero si le damos el pararrayos, le estamos diciendo, venga por aquí, venga, le estamos ofreciendo el camino más fácil para que llegue a su destino, digamos, hacia ti. Y se acabó. ¿Cómo se calcula? Lo que tenemos que calcular aquí es la cantidad del número de bajantes, ¿no? O sea, cuántas jabalinas vamos a aterrar. Aquí está. El primer criterio es, fíjense,
el número de bajantes es la altura, todo esto en metros, ¿no? H en metros, así. H en metros, es la altura del edificio, ¿no? H está en metros, ¿no? Si H está en metros, la altura del edificio, entonces tenemos que dividirlo en 20, directo. O sea, esta es la ecuación, digamos, ¿no? H sobre 20. Por ejemplo, en nuestro caso, si tenemos un edificio de 10 pisos, 3 pisos, 3 metros por departamento, más la planta baja, 33 más o menos sobre 20, nos daría más o menos 1.65, ¿no? ¿Cuál es el otro criterio? Es el número de bajantes, el área transversal del edificio más 200 sobre 300, porque A, si lo voy a poner, A está en metros cuadrados, ¿no? Ahí está. En este caso, esta sería la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación. A más 200 sobre 300. Si suponemos, ¿no es cierto?, nuestro 420 metros, esto sería ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto por cuánto? 10 por 20 por 20 más o menos, ¿no? 21 por 21 más o menos, ¿no? Bueno, la cuestión suponemos que este es el área transversal del edificio, aquí nos daría 2.06 bajantes, ¿no? Y por último, el último criterio que se toma es esta es la fórmula, ¿no? El del perímetro. El perímetro es digamos, la longitud que bordea todo el edificio, ¿no? Obviamente este P también está en metros, ¿no? El perímetro. ¿Se lo escuchó? Y todo lo demás está bien, ¿no? Ya, muy bien. Su apellido, joven, por favor. Muy bien. Entonces lo vamos a corregir aquí, ¿ya? Esos errorcitos les dije que no lo voy a corregir, pero sirve como participación. Por ejemplo, Ansaldo es, ¿no? O Ansaldo, ¿no? Por ejemplo, Ansaldo va a calificar como participación, ¿no? Porque él está atento y está haciendo los cálculos. Capaz también que lo calculó antes, ¿no? Pero eso es bueno porque está aportando, ¿no? 2.2. Ahí está. Entonces, fíjense, ya para concluir, ya tenemos 3 resultados, ¿no? Fíjense, 1.65, 2.06 y 2.2. Lo que se hace, fíjense aquí, es que se adopta el mayor. Obviamente, pues el mayor sería 2.2, ¿no? Pero no hay, pues, no hay 0.20 de bajante, no lo vamos a cortar el 20%, ¿no? Directamente se aproxima a inmediatamente el valor entero superior. Sería 3 bajantes. Y se acabó, jóvenes. Eso es. ¿Alguna pregunta? Muy bien. En realidad todo lo que vimos ahora es más que todo aplicativo, ¿no? Bueno, calcular el número de bajantes es más que todo por geometría para que cubra, digamos, todo el edificio. Ahora sí vamos a entrar ya en la etapa del proyecto y vamos a empezar a dimensionar. Primeramente, fíjense, ¿qué vamos a tener en el plano? Como ya lo mencionamos anteriormente, ¿para qué cargas van a servir esto? Y ahora, por la norma, todos los tomacorrientes tienen que tener, digamos, tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos que si está un tomacorriente, ¿no es cierto?, está disponible para que uno pueda conectar una computadora o un lavarropas, bueno, no sé, dependiendo del tipo de ambiente también, pero una computadora puede ser casi en un dormitorio, en el living, ¿no es cierto?, etcétera. En la cocina puede ser también
un lavarropas, una heladera, ¿no es cierto? Entonces, siempre las cargas que tienen partes metálicas. Entonces, por norma, casi ahora se lo tiene que llevar el conductor tierra a los tomacorrientes, ¿no? Fíjense, no, ya está definido previamente lo que está en rojo, ¿no es cierto? Si es fase, neutro, retorno, etc. Lo que tenemos que agregar es una tierrita donde va a llegar a los puntos de toma, ¿no? Nada más. Eso es. Enseguida vamos a dimensionar el conductor, ¿no? Pero esto primero tenemos que hacerlo en el plano. Segundo, aquí tenemos nuestro sistema de tierra. Fíjense, primeramente, aquí tenemos en el tablero secundario, esto está en el departamento, aquí lo estoy poniendo, por ejemplo, el departamento 20, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener nosotros nuestra distribución de fase y neutro, ¿no es cierto? Estoy poniendo aquí la que llega a la fase R, ¿no es cierto? Fase R y el neutro. Y a eso se va distribuyendo lámparas, tomacorrientes, ducha, etc. Además, vamos a tener otra barrita también de aquí para la tierra. ¿Y dónde vamos a llevar esta tierra? A lo que ya dijimos, pues a las cargas que tienen partes metálicas, ¿no? Tomacorrientes, ducha, lavarropas, heladeras, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, esto van a ir acompañando como esto, pues, ¿no? Con estas tierritas, ¿ya? Fíjense, uno de los, digamos aquí de los terminales o de los polos estos, también tenemos que conectar al propio tablero, porque todavía en la actualidad la gran mayoría de los tableros son metálicos, ¿no? Entonces aquí está una conexión, ¿no? Y el último, digamos, borne de la, digamos, de la barra de tierra, fíjense, ¿no? Por si acaso, aquí estoy poniendo departamento 20, estamos en el 10º piso, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay tierra, pues entonces, ¿qué se hace? Con el último borne, fíjense, se baja, ¿no es cierto? La tierra, y está. ¿Hasta dónde? Hasta otra barra que es exclusivamente de tierra. Fíjense, ahora ya estamos aquí en el tablero general. Esto está en la planta baja, en la sala de máquinas. En el tablero general, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener, va a ser, ya esto está en baja tensión, pero es trifásico, ¿no? RST es nuestro neutro, que es otra cosa, y nuestra tierra. Y fíjense, como estamos analizando en este momento la tierra, así vamos a llevar esto desde el departamento 1 al departamento 20, tierra. También vamos a llevar para los locales comerciales, servicios generales monofásicos o trifásicos, lo que haga falta, ¿cierto? Tal vez hace falta más circuitos, obviamente, solamente estoy aquí poniendo como ejemplos, ¿no es cierto? Así, hay que llevar a más circuitos generales trifásicos, por ejemplo, sí o sí, porque ahí tiene, los motores del ascensor son carcasas metálicas, entonces hay que hacer aterramiento. Como en el caso anterior, lo mismo, fíjense, uno de los bornes también hay que conectarlo al propio tablero, a la estructura del tablero, a la parte metálica, ¿no? Para que quede protegido. Porque imagínense, viene alguien a hacer un mantenimiento o una reparación, va a abrir el tablero, es metálico, si queda energizado por una falla, va a sufrir la descarga, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar también esto protegido. Y por último, fíjense, el último borne, eso sí, ya lo llevamos al aterramiento con el electrodo o jabalina, ¿no? ¿Cuántos electrodos? Todo eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿no? Esto ya es esquemático para el proyecto, pero todavía no estamos calculando qué tipo de conductores de tierra, ni tampoco estamos determinando qué tipo de electrodo. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, la tensión ahí en el tablero, ¿se puede sentir o presenciar o es prácticamente nula al conectarlo con tierra? No, es prácticamente nula. Es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, se toma uno la tensión, pero el tema es el de la resistencia. Por eso en el modelo que yo le puse. Fíjense, aquí podemos suponer, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, está aquí un usuario, aquí hacía mano alzada, ¿no? Está, por ejemplo, aquí un usuario, ¿no es cierto?
un técnico, digamos, está parado sobre la tierra, ¿no es cierto? Y viene y toma contacto con esto, ¿no es cierto? Obviamente tiene que abrir. Y por algún motivo, por una falla, esto es falla, ¿no es cierto? Por alguna falla, ¿no es cierto? Una de las fases está tocando el tablero, la parte metálica. Entonces, esto está energizado, entonces va a venir aquí, ¿no es cierto? Más o menos, y va a pasar una corriente por aquí que muchas veces puede ser peligrosa para él, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ahora, fíjense, ahora, bueno, eso era en el caso de que no esté aterrado, pero ahora fíjense, este tablero, ¿no es cierto? Fíjense, este tablero está ahora aterrado y eso está yendo hacia tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente esto no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, si está energizado el tablero, es esto lo que va a ocurrir. La corriente va a venir por aquí. Así lo voy a poner. Así va a venir la corriente. Porque no hay nada de resistencia, pues fíjense, la resistencia es la resistencia del cobre y de la jabalina, no tienen nada de resistencia, entonces la persona queda totalmente protegida, por más que esto esté energizado. Por eso es el modelito del paralelo de resistencia que hicimos, ¿no? O sea, esto ya se viene la corriente directamente por ahí. Se queda protegida la persona, por más que esté energizado el tablero. Por más que esté con falla, ¿no? A eso me refiero. Por más que esté, esto es una falla, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces vamos a la última parte ya, que es ya del dimensionamiento. Ahora sí vamos a dimensionar los conductores y la jabalina, ¿no? Primeramente, fíjense, el electrodo o jabalina, también se lo conoce como el nombre de jabalina o electrodo. El más utilizado en nuestro medio es la barra Copperwell. Hay otros también, ¿no? Hay otros, hay acero galvanizado, hay chapas de hierro, etcétera, pero el más utilizado es este. En el manual de la instalación eléctrica de la CRE, ahí están las dimensiones, incluso el colocado, que tiene que ir a 40 o 50 centímetros de la tierra, enterrado verticalmente, todo eso está ahí. Fíjense este detalle que aparece aquí un poco amplificado. Esta es la barra, ¿no? Como tal, que tiene más o menos un metro y medio a 2 más o menos. Fíjense aquí, esta partecita, pero aquí se hace el conexionado, ¿no? Esto con un perno, obviamente tiene que garantizar un buen contacto eléctrico. Algunos lo hacen soldadura también, ¿no? Porque eso, fíjense, va a estar debajo de la tierra, jóvenes. En la tierra llueve, hay humedad, ¿no es cierto? Entonces esto tiende a perder, a degradarse sus características eléctricas, ¿no? Aunque digamos, estos no son puramente cobre, porque si fuesen así, en un mes ya estarían totalmente oxidados. Esto se lo cubre con un galvanizado, se llama, ¿no? Que es un metal también, pero que podríamos decir protege de la humedad, ¿no? Porque si no, esto se herrumbraría muy rápidamente, ¿no? Ese galvanizado protege de la humedad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los conductores que vamos a tomar en cuenta para los diferentes circuitos? Fíjense, estos son los conductores, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, fíjense, aquí está, a ver, lo voy a señalar aquí, fíjense. Esta es, ¿no?, la sección de los conductores de la fase del circuito y esta es la sección mínima de los conductores de protección. Si el conductor, obviamente todos están compartiendo con algo, ¿no es cierto? El circuito que va, digamos, a la ducha. Después ya viene el circuito del subalimentador, es el otro, ¿no es cierto? Y el que va directamente hacia tierra ya comparte con el circuito alimentador. Pues, para cualquiera de ellos, fíjense, ¿cómo se debe considerar? Aquí está la sección
en milímetros, ¿no es cierto?, digamos, del conductor. A ver, esto lo voy a resaltar. Este es del circuito de fase, conductores de la fase del circuito, ¿no? Y esto es de la protección, o en todo caso esto es de la tierra, ¿no? Protección de tierra, aquí está. No sé por qué no le pusieron aquí, pero esto es protección de tierra, ¿no? Ahí está. Fíjense si la sección ahí está un ratito. Esto es la sección y esta es la sección de la sección del circuito y esta es la sección de la protección, ¿no? También en milímetros cuadrados. Ahora sí, ahora viene la adopción o lo que tenemos que dimensionar. Si la sección del circuito, ¿no es cierto?, es menor a 16 milímetros cuadrados o menor a AWG número 6, fíjense, la sección de la protección es igual a la sección del circuito. Esto ya sea circuito derivado, alimentador o subalimentador. Ahora, si la sección, fíjense, del circuito, de la fase, está entre 16 y 35 milímetros cuadrados, directamente se adopta el conductor de 16 milímetros cuadrados o el AWG número 6, ¿no? Cualquiera de los dos. Que uno está en sistema milimétrico y el otro en AWG. Y por último, fíjense, si la sección es mayor a 35 milímetros cuadrados o su sección es mayor al del conductor AWG número 2, entonces la sección del conductor tierra, de la protección de tierra, ¿cierto?, es la mitad de la sección del circuito. Y se acabó. Con eso queda dimensionado. O sea, aquí no hay que hacer ningún cálculo, ¿no? Solamente regirnos en esa tabla. ¿En qué rango se encuentra? Si va a ser la misma que la del circuito, o se adopta de 16 milímetros cuadrados, o va a ser la mitad en caso de que supere los 35 milímetros cuadrados. ¿Por qué, jóvenes? Fíjense que la protección no es parte del circuito, ¿no es cierto? Solamente es, como su nombre lo dice, de protección. Esta es para llevarlo directamente hacia tierra, ¿no? Por eso es que en muchos casos va a ser menor que la sección del propio conductor, ¿no? De la fase, digamos. Se acabó. Ahora, fíjense, hay que hacer como un ensayo, considerando lo siguiente. La resistencia de la tierra, o sea, que se llama resistencia de tierra, se llama, ahorita vamos a ver cómo se hace el ensayo, ¿no es cierto?, debe ser menor o igual a 10 ohmios. Y si es mayor, se debe agregar electrodos con el siguiente criterio. A ver, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A ver, lo voy a dibujar a mano alzada. Fíjense, en realidad, este es un ómetro, ¿no? Pero que hace lo mismo, fíjense, lo voy a dibujar yo aquí a mano alzada. Esto es, ¿no es cierto?, así. Esta es la tierra, ¿no? Ahora, ¿qué es el aterramiento? Es el aterramiento, ¿no? Ahí está la jabalina. Ese es el aterramiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Fíjense lo que tenemos que hacer aquí. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, un ómetro, así. Lo que tenemos que hacer es medir, ¿no es cierto?, de aquí, el conductor, y este otro le ponemos hacia tierra, ahí le metemos el otro terminal, digamos, del ómetro. Estos son ohmios. Eso tiene que medir menor o igual a 10 ohmios. Jóvenes, esto no es tan simple. Yo me acuerdo hace varios años ya, antes de la pandemia, llegaron de una universidad de Brasil, los de la CRE, en convenio con la CRE, ¿no? Y nos invitaron a los de la universidad. ¿Para qué, jóvenes?
para hacer una maestría en aterramiento. O sea que uno se tiene que graduar, ¿no? De ingeniero eléctrico, electrónico, electromecánico, y después de eso, si quiere tener una especialidad en aterramiento, 2 años más exclusivamente estudiando aterramiento. Lo que pasa, jóvenes, fíjense, es que la Tierra, ¿no es cierto?, en el mismo departamento de Santa Cruz o en la misma ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto?, hay diferentes, hay lugares arenosos, otros gredosos, hay de diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces las resistencias son diferentes. Por eso hay otros que son pedregosos también, ¿no? Se hacen tratamientos, incluso que lo venden también ahí en las mismas ferreterías, algo así, ¿no es cierto? Se hace tratamientos con carbono, ¿no? Aquí se pone, son tipo carbones que se lo pone al lugar donde se va a hacer aterramiento para tener mayor, o en todo caso, mayor contacto o menor resistencia, ¿no? Y así, hay muchas formas de hacer, ¿no? Y en todo caso, fíjense, este es un sistema, en todo caso es un ómetro, fíjense, aquí pone, ¿no? Esto sería, fíjense, esto sería esto, ¿no? Lo mismo que hicimos nosotros. Estos son sus tomas de referencia, que serían esto. Y este punto sería este, ¿no? Ahí. Es lo mismo. Estos son ¿cómo podríamos decir? Sus aterramientos auxiliares, que son lo que está tomando en contacto con la Tierra, no tiene contacto eléctrico, ¿no? Entonces, ahí hace la medición. Obviamente, si no, digamos, da menor o igual a 10 ohmios, ¿qué tenemos que hacer o qué se hace? Fíjense, aquí está. Se puede poner 2 jabalinas en paralelo, o 3 jabalinas en paralelo, o 4 o 6, ya hasta alcanzar este valor. Eso es, jóvenes. Y por último, fíjense cómo dice aquí, los diferentes tipos de electrodos, sus dimensiones, su ubicación se especifican en el reglamento para instalaciones eléctricas de baja tensión de la Tierra. Esto no hay, por ejemplo, en la norma boliviana, porque seguramente en La Paz o en Cochabamba o en Tarija o en otros departamentos, ¿no es cierto?, son regiones totalmente diferentes. Entonces van a cambiar las especificaciones, digamos, ¿no?, de la misma Tierra. Entonces utilizarán otros electrodos o con otras dimensiones, ¿no? Entonces esto de la CRE es específicamente para la región, para todo, prácticamente para todo el departamento, ¿no? Obviamente, seguramente con un estudio previamente realizado, ¿no?, para que ellos propongan tanto los electrodos, su ubicación, etcétera, ¿no? O sea, su ubicación en la Tierra, me refiero a qué altura, a cuánto debe estar enterrado, etcétera, etcétera, ¿no? Se acabó, jóvenes. Ahora sí se terminó el tema de aterramiento. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, he escuchado algunas veces que le ponen el cobre al horizontalmente, no Sí, sé para sí, qué. sí. Hay algunas propuestas. Por eso, fíjese, todo lo que usted me está preguntando está aquí. Ubicación en la Tierra, ¿no es cierto? ¿Dónde están? En el reglamento de instalaciones para baja tensión de la CRE. Eso yo dejé una vez uno porque nos facilitaron, pero está en la biblioteca, creo que está, ¿no? O si no, también debe estar en internet, debe estar. Hay de diferentes, hay como les comento, hay casi 10 tipos de electrodos: hierro galvanizado, chapa galvanizada, horizontal, vertical. O sea, hay diferentes dispositivos. Repito, eso es un estudio que realizó la CRE de acuerdo a las características de la Tierra, de la región, porque también varía, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la CRE tiene una cobertura a nivel departamental, ¿no es cierto? Porque te brinda la energía, o sea, digamos, distribuye la energía por ejemplo, en la Chiquitanía, también lo hace en los valles, que tiene características diferentes, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para nuestra ciudad, para Santa Cruz de la Sierra, lo que más se utiliza es lo que puse ahí, es la barra Copper, ¿no? Y con posición vertical,
¿ya? Y eso, por eso, la ubicación, todo eso está ahí en la normativa de la... Ahí está. Pero si no cumple, por eso aquí está, si no cumple, hay que hacer esto, ¿no? Hay que ir aumentando jabalina hasta que cumpla esto. Eso es. Así dice la norma y así lo tenemos que hacer, ¿no? No sé si alguna otra pregunta. Muy bien. Muy bien. Ya ahora sí, eso fue el tema un poquito, el más, el que tenía mayor volumen, ¿no? De contenido. Ahora sí ya vamos a entrar en algo más concreto, ¿ya? Y no vamos a hacer cálculos, ni siquiera adopciones, nada. Solamente ya son cuadros que complementarios, digamos, a todo lo que se hizo, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora como etapa número 11, lo que se denomina el balance y asignación de fase. A ver, leamos un poquito la introducción. El alimentador general es trifásico, pero aproximadamente el 90% o más de la carga del edificio es monofásica. Por lo tanto, se deben distribuir las tres fases de los subalimentadores, las tres fases a los subalimentadores monofásicos de forma equilibrada para no sobrecargar ninguna de las fases y de esta forma evitar el desbalance, ¿no es cierto?, en el transformador y la propia red de la CRE. Entonces, fíjense, es obvio, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener en el tablero general, como lo mostramos ya en una de las gráficas, la vamos a tener a disponibilidad las tres fases, porque fíjense, en los departamentos prácticamente todo va a ser monofásico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de las fases vamos a llevar? Hay que ir distribuyendo para que sea equitativa, digamos, la carga en cada una de las fases. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar esto, ¿no? Este balance. La potencia de la fase mayor, menos la potencia de la fase menor sobre la potencia de la fase mayor por 100 debe ser menor o igual al 5%. Entonces, hagámoslo de forma práctica. Esto es de la forma más rápida que se puede. Esto es, ni siquiera es matemático, es algebraico. Suma y resta es nada más. Suma más que todo. Vamos a tener como ejemplo, por ejemplo, un edificio de 20 pisos con los 20 departamentos con las mismas exigencias que tenemos. Por ejemplo, entonces, la potencia por departamento va a ser de 8.5 kilovatios, obviamente por 20, ¿no? Vamos a tener dos locales comerciales en la planta baja de 4.2 kilovatios por dos locales comerciales, ¿no? Y la potencia de servicios generales monofásico, 2.9 kilovatios. Obviamente aquí no se considera la potencia trifásica de la carga trifásica, porque la carga trifásica ya viene equilibrada. Nosotros lo vamos a conectar directamente a las tres fases, ¿no es cierto? Entonces no hay problema de eso, ¿no? Ya el fabricante del motor del ascensor o de la bomba de agua, el fabricante del motor trifásico, ya lo equilibra, ¿no es cierto?, en su propia carga. Entonces, ¿qué hacemos? Inciso A. Vamos a calcular la potencia ideal por fase. ¿Qué hacemos aquí? Fíjense, lo vamos a llamar P sub I, ¿no? Es la suma de toda la potencia monofásica, en este caso del edificio, fíjense, 8.5 por 20, más 4.2, estos son de los departamentos, lo primero, ¿no? 4.2 por 2, los dos locales comerciales, y 2.9, que es la potencia de los servicios generales monofásicos. Y esa la vamos a dividir por 3. Entonces, fíjense, esta va a ser nuestra potencia de referencia, 60.43 kilovatios. A esto hay que tratar de entender. Si pudiéramos lograr, ¿no es cierto?, que las tres fases tengan esta carga, sería lo ideal. Por eso dice, pues aquí está, potencia ideal, dice, ¿no? Ideal por fase. Entonces, vamos a tratar de entender eso. Si fuese así, este desbalance daría 0, pues, ¿no? Potencia, fase mayor menos fase menor, 0. Obviamente que va a ser mucho menos del 5%, ¿no? Seguimos.
Ahora vamos a hacer, como paso B, vamos a hacer la asignación de las fases. Esto es netamente suma y resta, nada más. Fíjense, esta potencia tenemos que tender a esto, ¿no? Esta es nuestra referencia. Tenemos más o menos que alcanzar este valor. ¿Cómo alcanzamos? Ahí vamos sumando, pues. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hice aquí como la mayor carga son de los departamentos y son 20, lo dividí, ¿no? En 7, 7 y 6, a ver qué pasa. Aquí, por ejemplo, para la primera fase, para la fase R, digo, voy a alimentar al departamento 1 al 7. Si vamos sumando, por favor, o multiplicando, sería 8.5 por 7, ¿cuánto da? 59.5. Perfecto, ahí está, sí. 59.5. 59.5. Perfecto, ahí está, ¿no? Entonces estamos verificando eso. Ahora, lo mismo. Del departamento 8 al 14 son otros 7, va a dar el mismo valor, pues, ¿no? Fíjense, con eso, jóvenes, ya, o sea, veo que estoy próximo a este valor, al ideal, ¿no es cierto? 59.5 a 60.43, estoy próximo. Y a la otra fase, ya la fase T, fíjense, le voy a dar toda la restante carga, que serían, ya damos 14, ¿no? Y serían los 6 departamentos, ¿no es cierto? Los 6 departamentos del 15 al 20, los 2 locales comerciales y los servicios generales monofásicos, que da un valor de 62.3 kilovatios. Por si acaso, verifíquenlo. Ahí está. También más o menos cerca, ¿no? Esta es nuestra referencia. Por último, entonces ahora verifico si va a cumplir esto, pues, ¿no? Esto es lo que tenemos que cumplir. A ver, veamos si va a cumplir. Veamos si cumple. Ingeniero, a mí en el balance me sale 4.7, ingeniero. 4.7 sale, ingeniero. ¿Quién dijo primero? Ávila. No, seamos honestos, jóvenes. Salvatierra, ingeniero. Ya, muy bien, ahorita Salvatierra. No, por eso, por un cálculo está bien, para una participación está bien, pero ya 2, 3 ya no. Muy bien, entonces fíjense, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? Aquí está, fíjense, ¿cuál es la potencia mayor, no es cierto? 62.3. No lo voy a poner las unidades porque se suma y luego se divide en la misma, ¿no? Kilovatios. ¿Cuál es la menor? No, 59.5 sobre la mayor, ¿no? Sobre la mayor por 100. Entonces, según Salvatierra, esto es, a ver, lo vamos a arreglar aquí. Hay un error, ingeniero, en el divisor. ¿Cómo? 62,3, ¿no es? Hay un error en potencia mayor. Ah, sí, esto es, sí, esto es, ¿no? Esto es la potencia mayor, ¿no? Un ratito. Y sale 4,49. ¿Cuánto? 4,49. Entonces estaba bien, ¿no? Pues, ¿no? Sí, está bien el resultado, ingeniero, solo que abajo se confundió. Claro, sí. Era ¿Quién me hizo notar eso? Flores. Muy bien, Flores. Ansaldo y Flores, entonces, ¿no? Entonces, esto es 62.3, perdón. Ahí está. Se acabó. Y ese es el valor, ¿no es cierto? Y ese es el valor de 4.5%, claro, y obviamente es menor que 5%, por lo tanto está correcto. Se acabó. No, obviamente, si no sale hay que ir jugando, por eso esto es aritmético, ¿no? Hay que ir sumando, hay que ir, esta ya podríamos repartirlo, ¿no? Quito un local comercial al uno o la otra, sí. Esto es aritmético directamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, esto es ya la asignación de las fases, ¿no? Esto es importante ahora. Ahora, por ejemplo, fíjense, la fase R. Con la fase R vamos a alimentar del departamento 1 al 7. La fase S, ya lo estoy remarcando aquí porque esto ya es definitivo, ¿no? Porque anteriormente todavía había posibilidades de cambio, ¿no?
La fase S del departamento 8 al 14. Por último, la fase T del departamento 15 al 20, más los 2 locales comerciales, más los servicios generales monofásicos, ¿no? Repito, los servicios generales trifásicos no hace falta balancear pues la fase porque vamos a alimentar con las 3 fases, ¿no? Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, por si acaso, hoy ya la otra semana ya es el parcial, ¿no? No vamos a esto no va a entrar al segundo parcial. Todo lo que estamos viendo ahora no va a entrar al segundo parcial, ¿no? En el final sí, en el final entra todo, ¿no? Entonces esto no hay problema, jóvenes. ¿Ya? Esto tienen para consultar después. Más bien ahora sí hay consulta, va a ser, y ahorita vamos a ver pues lo del examen, ¿ya? Muy bien, ya estamos terminando. La fase 12 y la 13 nos falta, que prácticamente son esquemas donde no hay que, en el anterior todavía no había que hacer una asignación, aquí solamente son representaciones. Diagrama 12 es el diagrama unifilar, fíjense, leemos aquí rápidamente, este diagrama es un esquema de todo el sistema eléctrico de forma unifilar, donde principalmente se describe el contenido de los tableros como ser los equipos de medición, protecciones y distribución eléctrica, ¿no? Ahí está, fíjense, como dice la introducción, esto es desde la media tensión, ¿no es cierto?, de la que nos suministra la empresa de distribución eléctrica, en este caso la CRE, pasa por el transformador, esta es su protección, se distribuye a los 20 departamentos, locales comerciales, servicios generales monofásicos, trifásicos, y luego cada uno de sus circuitos, ¿no? Esto llega al departamento, por ejemplo, circuito 1, lámparas, toma corrientes, ducha, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se representa aquí? Principalmente. Fíjense, por ejemplo, controlamos el micrófono, jóvenes, por favor. Terraza, por favor, controlamos. Ya yo tuve que silenciarlo, pero fíjense, nosotros llegamos, ¿no es cierto? Aquí está el transformador. Entonces vamos, aquí está su protección. Entonces aquí vamos a llegar con el trifásico. Este es el tablero general. Fíjense. Pero de aquí nosotros tenemos que alimentar, ¿no es cierto?, a todos los departamentos, o bueno, la gran mayoría de los subalimentadores de forma monofásica, ¿no? Fíjense, todo esto es monofásico, monofásico. Y aquí le asignamos las fases, ¿no? R, S, T, etcétera, cómo lo estamos distribuyendo. Y el único, aquí faltó una rayita, el único que tiene trifásico, alimentación trifásica, es, ahí le faltó, ¿no? Ahí está. Es el de los servicios generales trifásico, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, ¿qué vamos a instalar aquí? ¿Qué es lo que se describe, digamos, en el tablero? Se describe, bueno, ¿con qué subalimentador estamos alimentando? ¿No es cierto? El medidor y su protección del subalimentador. Para cada uno, fíjense, del departamento 1 al 20, local comercial 1, local comercial 2, servicios generales monofásicos, servicios generales trifásicos, ¿no? Aquí también hay un pequeño errorcito que lo voy a arreglar. Esto es monofásico, ¿no? Servicios generales. Ahí es monofásico, ¿no? Ay, no sé. Servicios generales. Ahí está, servicios generales monofásicos, ¿no? Estaba como T también trifásico, ¿no? Tenemos. Y se acabó. Luego, o sea que todo esto, jóvenes, fíjense, todo esto que está aquí, ¿no es cierto? Todo esto es el contenido del tablero general. Luego, fíjense, se sube, ¿no es cierto?, a cada uno de los departamentos
justamente del departamento 1 al 20. No se nota aquí, ¿no? Ah, no, aquí abajo está. Fíjense, aquí está. Vamos a llevar, ¿no es cierto?, la energía al tablero secundario, aquí abajito está, ¿no? Y fíjense, del tablero secundario nosotros ya vamos a alimentar, ¿no es cierto?, a los diferentes circuitos, lámparas, tomacorrientes, ducha, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense aquí, vamos a llegar con una fase y neutro, pero también vamos a distribuir, ¿no es cierto?, para los diferentes circuitos, y además también está su protección, ¿no? Esa rayita única significa que es monofásico, ¿no? Cuando son 3 rayitas, significa que es trifásico. Y obviamente aquí ya ponemos los valores de las protecciones, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando tengamos en el plano lo vamos a tener así, pues, ¿no? El tablero. En el plano lo vamos a tener así, el tablerito, ¿no es cierto? Esto es el tablero general o secundario. ¿Y qué tiene ese contenido internamente? Aquí lo estamos, si este es el tablero general, por ejemplo, este tablero general, esto tiene este contenido. Entonces, imagínense dibujar en el plano todo esto sería una locura, ¿no es cierto? O sea, lo haría engorroso, no sería fácil de interpretar. Entonces, con este esquema, con este diagrama unifilar, ya se describe todos los contenidos que tiene los diferentes tableros, ¿no? Se acabó. De esa misma forma, jóvenes, fíjense ya yendo a los tableros, ¿no? Para el departamento 1 hasta el 20, para también los circuitos del local comercial 1, local comercial 2, servicios generales monofásico y trifásico, ¿no? Siempre se deja aquí la reservita, que eso se acuerdan que habíamos dejado en el cálculo del alimentador general, ¿no? Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por último, jóvenes, fíjense, ya esta es la etapa 13. Aquí tampoco tenemos que hacer absolutamente nada, solamente, aquí estamos en la etapa 13, ¿no? Solamente es un diagrama, un esquema adicional, que al igual que en el caso anterior, fíjense, la columna de alimentación es otro esquema que representa todo nuestro sistema eléctrico de forma, pero ahora vertical, en el cual se describe la alimentación desde el tablero general a los tableros secundarios en todos los niveles del edificio. Esto también es algo importante porque nosotros hasta ahora estábamos trabajando en el plano, pero ¿cómo vamos a hacer la alimentación vertical? Fíjense, para eso tiene que estar bien definido. Todo lo que está aquí lo subdividí con rayas amarillas, ¿no? Primer piso, segundo, tercero, cuarto, así hasta el 10º. Obviamente lo que está debajo del primer piso es la planta baja, ¿no? Que ahí, por ahí vamos a tener la alimentación, el transformador, tablero general. Fíjense, la planta baja, vamos a tener tablero secundario de servicios generales trifásicos, servicios generales monofásicos, local comercial 2, local comercial 1. Ahora, esto es lo importante aquí. ¿Qué es lo que vamos a subir, no es cierto?, desde la planta baja hacia el primer piso? ¿Cuántos departamentos? 20. ¿20 qué? 20 subalimentadores. AWG número 8. Aquí ya estoy seleccionando también el de tierra y en su tubito también seleccionado. Luego, fíjense, 12 quedan, ¿no es cierto?, en el primer piso. Del primero al segundo piso, ¿cuántos suben? 18. De lo mismo, porque estamos suponiendo que todos los departamentos son simétricos, ¿no? Luego del segundo al tercero suben 16, luego 14, etcétera. Del octavo al noveno piso llegan 4 y del noveno al 10º llegan 2, porque son solamente 2 departamentos en el último piso. Se acabó, joder. Eso es todo. Y fíjense, yo estoy poniendo aquí todo esto es lo mismo para todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que todos los departamentos son simétricos, ¿no? Obviamente, si no fuesen simétricos, hay que especificar, ¿no?, para los diferentes tipos de subalimentadores, ¿no? Se acabó. Eso es todo, jóvenes. Fíjense, estos 2 últimos esquemas ya no hay que hacer cálculos ni nada, sino solamente esquematizarlos, porque esto ayuda. Aquí, ¿qué es lo que nos está describiendo esto? ¿Cómo vamos a conectar
Fíjense, desde el tablero general, en forma vertical. Aquí está, pues. Esto es lo que vamos a llevar hacia arriba, ¿no? Por el shaft, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos eso en el plano del edificio, ¿no? Se acabó, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Muy bien, de todas maneras, esto todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque esto desde la etapa 10 a la 13 recién se va a evaluar en el examen final, ¿no? Entonces, si no hay preguntas de esto, vamos a ver nuestro cronograma. Ya estamos, jóvenes, fíjense.